Antes de nada, muy buenos días a todos y gracias por la presencia en este acto académico. Yo diría que es el acto académico de mayor envergadura que hacemos en la universidad. Bien, vamos a dar comienzo al acto de lectura y defensa de la tesis doctoral titulada El espejo, archivos de entrevistas sobre cine, formas y temas en la investigación, creación audiovisual, que está presentada por el doctorando hasta dentro de un rato, el señor Felipe Moreno Salazar, y que ha sido dirigida por el doctor Jordi Bayó. El tribunal que vamos a evaluar esta tesis está formado por el doctor Albert Duque Busquets, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en calidad de secretario. Luego también forma parte del tribunal la doctora Rocío Rueda Ortiz, de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, en calidad de vocal de este tribunal, y yo mismo, un servidor, Mario Pérez Montoro, también profesor de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona, en calidad de presidente de este acto de lectura y defensa. Les voy a contar un poquito la estructura del acto. Vamos a comenzar con lo que se llama estrictamente la parte de lectura de la tesis doctoral, en la cual el candidato a doctor va a presentarnos su tesis doctoral. Le vamos a recomendar que no se extienda más allá de los 45 minutos, entre 30 y 45 minutos. Nosotros nos hemos leído a fondo su trabajo y yo creo que con ese tiempo tendremos otros elementos para seguir evaluándolo. Después de esta parte de lectura pasaremos a lo que se conoce como la defensa, en la cual intervendremos los tres miembros del tribunal. En bloque le pediremos que usted tome nota de nuestros comentarios y preguntas. Intervendrá en primer lugar el secretario del tribunal, el doctor El Luque. Luego intervendrá la doctora Rueda en calidad de vocal y cerraré la ronda de comentarios y preguntas, un servidor. Y una vez que hayamos hecho esas preguntas en bloque, pasará usted a la respuesta. Puede administrar las preguntas como quiera, enlazarlas, obviar alguna si considera que también le puede beneficiar. Y a partir de ahí podemos entrar en algún tipo de diálogo si algún miembro del tribunal requiere algún tipo más de comentario o lo que sea, ¿vale? Acabado esa parte, de la cual usted nos ha ofrecido sus respuestas, yo cederé la palabra a los doctores de la sala. Cualquier doctor puede intervenir también en el acto de defensa y de forma especial le daré la palabra a su director, que como doctor puede intervenir. Y una vez que haya terminado el diálogo entre los doctores de la sala y usted, invitaré a los asistentes a que abandonen de nuevo la sala para hacer una sesión privada y poder deliberar. Cuando acabemos la deliberación les volveremos a llamar y en pie leeré la calificación obtenida, ¿vale? Pues si no tiene ninguna pregunta, comenzamos con el acto de lectura cuando usted quiera. Tiene, pues eso, entre 30 y 45 minutos. Adelante. Muchas gracias por estar aquí. Gracias también a los integrantes del jurado de la tesis. Bueno, ahí ya un poco está lo que habíamos dicho, resaltar lo de la cuestión aplicada, que me parece muy importante también, como agradecer que las universidades abran ese espacio aplicado para que ciertas personas como nosotros con un trabajo práctico, digamos, un poco no tan teórico, también puedan participar, digamos, dentro de la academia y contribuir con ese tipo de conocimiento, si se quiere, aplicado o práctico. El tribunal, don Mario, don Albert, doña Rocío, saludos allá, profe Rocío en Bogotá, gracias, está bien madrugada allá, Lourdes y el profesor Xavier. Listo, los campos de conocimiento que un poco confluyen en la investigación, el periodismo cultural, los estudios de cine, estudios culturales, pedagogía en audiovisuales y estudios también sobre archivos audiovisuales. Hay dos grupos de investigación involucrados, el cinema, de aquí de la Universidad Pompeu Fabra, y el videósfera de la Universidad del Magdalena. Esto ha recibido el apoyo del programa de formación avanzada de la Universidad del Magdalena, por el cual yo estoy aquí. Yo soy docente allá de cine y audiovisuales. Y también una beca crédito de Colfuturo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, que también nos apoyó en todo el proceso. Aquí, listo. El programa, o sea, esta investigación surge por un trabajo en periodismo cultural
que más o menos tuvo que ver 17 años, que se ha retomado otra vez aquí con la investigación, de un programa de televisión, de un canal local en Bogotá que se llama Canal Capital, y el programa se llamó El Espejo. Con base en la investigación volvió, digamos, a resurgir. Esto es como la columna en el periódico más importante del país, de Colombia, que se llama El Tiempo, escrita por Omar Rincón, que es un profesor bien interesante, amigo también del profesor Carlos Escolari, que tiene que ver con este doctorado de comunicación. Y bueno, él resaltó el programa en este año, en el 2003, como el mejor programa de la televisión colombiana. Y bueno, es bonito que lo haya resaltado, pero también es importante el programa como tal, porque hacía entrevistas sobre cine y recogía el movimiento audiovisual de Bogotá, de Colombia, y también tratábamos de ir a otros festivales. Entonces, eso con base en el programa y, digamos, un reconocimiento, si se quiere, de la crítica de televisión o de la gente especializada. Pero además de ese reconocimiento de la crítica y la gente especializada, también estaba la audiencia, que la audiencia veía mucho el programa, y aquí tenemos una muestra de un día donde fuimos el programa más visto ese día, y en general el programa pues tenía acogida de las personas también. Esto confluye en mi proceso ya personal, donde llego a ser como profesor de la Universidad Magdalena por convocatoria pública. Es una universidad del Estado allá en Colombia. Entonces, como que ese trabajo práctico de la investigación en cine, del periodismo cultural, ¡pum!, se consolida un poco con entrar a la Universidad Magdalena, y se consolida más con este proceso de doctorado, pues al poder organizar parte de esas entrevistas hechas durante ese trabajo de periodismo cultural. Entonces, eso es lo que hacemos. Con base en el trabajo durante 17 años de ese, digamos, periodismo cultural, con base en ese programa, recogemos 101 fragmentos, 101 entrevistas, donde salen 114 personas. Unas las hicimos para el proceso del doctorado, unas últimas 10, ya pensando las preguntas específicas de esta investigación, pero el material en general empieza a grabarse desde 1999, con base en este proceso doctoral hemos sistematizado 300 horas y se han estudiado 114 entrevistas. La entrevista como tal siempre tenía un formato que nos permite un poco lo que estamos haciendo aquí, analizar las formas y temas en la investigación, creación audiovisual de los entrevistados. Los productos de este proyecto aplicado circularán en esta plataforma que hemos hecho en la Universidad del Magdalena, donde se puede ver mucha producción audiovisual de allá, pero también estarán todas estas piezas que son la parte aplicada de nuestra investigación. Aquí está un panorama de las 101 piezas. Bueno, se puede ver gente muy importante como don Víctor Gaviria, que tenemos acá. Muchas gracias por venir, don Víctor. Pero también tenemos, no sé, a Oliver Stone, Marta Rodríguez, gente de España, gente de México. Bueno, más que todo hay una cuestión con el habla del castellano, eso es una variable muy importante, y el cine latinoamericano, pero también hay cineastas rumanos como Corneliu Porumbiu, hay cineastas sudafricanos. Bueno, es una muestra amplia de jóvenes cineastas, pero también de cineastas ya con obras sedimentadas, firmes, Oliver Stone, no sé. Entonces, y eso va a estar disponible para toda la gente en videosferas.com, que creo que eso también es muy chévere. Cualquier persona va a poder acceder a estas entrevistas. Listo. Ahora, listo. ¿Cómo se hace, no? ¿Cómo trabajamos? Primero, buscamos el diálogo de saberes, el marco teórico, obvio. Entonces, claro, estudios sobre la entrevista como herramienta de investigación, muchos estudios de la antropología, de la psicología. Debo decir que mi pregrado profesional, yo estudié periodismo tecnológicamente, pero también estudié psicología. Entonces, de alguna manera, creo que esa psicología tiene que ver con la entrevista y tiene que ver un poco con los resultados de esa investigación también. Estudios sobre la creación en artes audiovisuales, estudios sobre nuevas audiencias y ecologías mediáticas, y estudios sobre la creación de productos a partir de archivos audiovisuales. Son, digamos, ejes temáticos con los que dialogamos en esta investigación. Algunos textos específicos, y este señor es muy importante, el Bordov, porque él plantea toda una nueva cuestión en eso de la investigación y creación en artes. Esta Eisner Elliot es muy bonita porque ya nos permite hablar de los temas, o sea, de cómo los artes ayudan a crear en la mente, específicamente tiene que ver con eso. Y este último
artículo de varios colombianos nos explica un poco el proceso de este tema dentro de la Academia Colombiana, que también ha impulsado y también tiene que ver con el trabajo. Listo, ahora vamos como a las propuestas. Nosotros tenemos estas 110 videos, leemos estos materiales, vemos los temas que hay en las entrevistas y poco a poco vamos descubriendo y haciendo esta organización, esta explicación. Entonces, la primera que vemos es la motivación intrínseca, es decir, el cineasta tiene unas necesidades expresivas, unas búsquedas interiores que desarrolla en su cine. O sea, parece que el cine responde a algo en la persona que lo asume y desde temprana edad lo busca ejercer. Ahí está, ese señor Naif está ahorita nominado al premio Goya con su película Puan. Y él, en la entrevista que le hacemos, lo pone así: siempre quise hacer cine desde niño. Pero pues, vamos a verlo a él un poco. Tenemos algunas entrevistas aquí porque, pues claro, la parte aplicada son las entrevistas. Quise hacer cine desde niño. A los 11 años me regalaron una cámara de video y filmaba cosas con amigos, ¿viste? Después estudié en la Universidad del Cine en Buenos Aires, que es una universidad bastante conocida, donde hay muchísimos colombianos, por cierto, creo que son más que los argentinos. Ahí conocí muchísimos amigos colombianos. Y después, cuando terminé eso, hice una beca de francesa en el norte de Francia. Fui a estudiar arte contemporáneo y ahí hice unos cortos. Con uno de los cortos me fue bien, lo pude mostrar en Cannes. ¿Cómo se llama? Se llama El Juego. Y eso me abrió puertas, ¿viste?, para empezar a mover el proyecto de largometraje que estamos ahora presentando. Esto es solo una muestra, ¿no?, de una entrevista y de una declaración. Pero así como hay esa, hay muchas más. Y con base en todo esto, con base en las aproximaciones teóricas también, entonces determinamos algunos aspectos que los cineastas, cuando usan la motivación intrínseca para hacer sus películas, desarrollan o ejercen. Entonces hay un contacto, fascinación o interés desde la infancia por el cine, como lo acaba de decir ahí el Benjamín. O sea, desde peladito yo quería hacer cine. Hay también, ya desde la academia, entonces ese interés intrínseco personal lo desarrollan estudiando cine o poniéndose en relación con eso. Otra gente lo hace desde las prácticas laborales, porque tal vez no puede acceder académicamente, pero empieza a trabajar en la industria del cine en diferentes roles. Iluminación, asistencia, y poco a poco así va, entre comillas, escalando hasta que llega a la dirección o guiones de las películas. Otras personas lo hacen más desde una participación social en el cine, desde la gestión cultural, van a clubes de cine, se meten en ese ambiente cinematográfico y de ahí desarrollan esa motivación intrínseca y producen después sus películas. Hay investigaciones profundas en el cine, conocen los géneros y las formas del cine, y eso también lo ponen en práctica a la hora de hacer películas. Algunas veces se consolidan equipos de creación con las mismas personas en distintos roles decisivos del audiovisual. Eso suele también hacerse cuando las personas estudian juntos y desde sus primeros trabajos empiezan a desarrollar ya en equipo películas que responden a motivación intrínseca con amigos, digamos, con equipos de trabajos. Y no solamente se da en la ficción esta motivación, sino que también puede haber películas documental, no ficción, experimental, donde esa variable de la motivación intrínseca inspira las creaciones. Y esa es la primera. También hay preguntas filosóficas o inquietudes históricas personales en las películas. En algunos casos el protagonismo de relatos familiares, sí, en algunos casos los relatos familiares están ahí también vistos desde esa visión del realizador. Algunas películas en primera persona, obvio, fortalecen esta motivación, esta inspiración, ¿no? Entonces, películas donde la voz en off, donde la cámara se voltea hacia el realizador y el mismo realizador está contando su historia, o la realizadora, porque hay muchas realizadoras en estas películas también de primera persona. Y también se hace de procesos académicos, o sea, hay personas que estudian cine, que están en la universidad, profesores, profesoras,
que desarrollan la motivación intrínseca, pero a través de procesos académicos de investigación-creación, es decir, para doctorados, para posgrados, hacen sus películas. Pueden haber muchos más, pero en estos aspectos, digamos que si consolidamos y demarcamos la motivación intrínseca a la hora de hacer las películas. Hay otra motivación que vemos que es desde el exterior. Esta clasificación tiene que ver con, digamos, como hipergamo en psicología, porque sí responde un poco como a esos procesos psicológicos que pueden hacer las personas a la hora de crear. Entonces, claro, buscan en su interior, pero también van hacia el exterior. Lo exterior demarca también las cosas que se hacen. Y en este caso tenemos a una cineasta de las Islas Canarias, que nos cuenta su experiencia en Cuba. En La Habana a las 3 de la mañana no hay transporte. Entonces, ¿cómo tú llamas al sonidista y le dices, ven a las 3 de otro barrio? Era complicado. Nosotros vivíamos a dos calles del hotel. Entonces sí, que creamos una logística afín al propio método de trabajo, que era el ir descubriendo a Jorge, descubrir la película. Listo. Entonces marca eso. Hay una persona muy importante en el cine latinoamericano, hispanoparlante, mundial, ¿no? Que es la señora Marta Rodríguez. Y ella también, obvio, se inspira en lo extrínseco para hacer sus películas. Ella quiere cambiar el contexto donde hace sus películas, ¿no? Todo esto muy marcado con los movimientos latinoamericanos de cine de los años 60 y, bueno, globales. Vamos a verla a ella porque es bonito tenerla. Además, cumplió años hace poco la cineasta Marta Rodríguez. Y a mí me tocaron maestros como Roger Bastide. Ay, ¿qué pasó? Y a mí me tocaron maestros como Roger Bastide, que es muy conocido en la sociología de las religiones, el Guagurán, que me enseñó toda la metodología, Jan Rush, que fue como un papá. Él era como un padre porque él los quería como si fuéramos sus hijitos. Y era un tipo querido, amable, tu amigo. No era un profesor así magistral, era tu amigo. Cuando me vine me dice, usted me va a dejar dormir porque yo todos los días, présteme una cámara, présteme. Y siempre estaba ahí para decirte sí. Y te apoyaba en todo. Eso es muy lindo. Y en la Nacional tuve a Camilo Torres, Orlando Fassborda, Umaña Luna, la mejor época de la Nacional. Sí, la academia es importante, pero no la academia por la academia. Camilo Torres, ¿qué hizo cuando llegó graduado de sociólogo aquí a Colombia? Irse a un barrio Tunjuelito a trabajar con la gente. Camilo no era el cura de academia, era el cura de la acción. La sociología de la acción de Orlando Fassborda. ¿Qué hace Camilo? Busco un barrio suburbano de gente que emigró por la violencia del 48 y creo MUNIPROC, Movimiento Universitario de Promoción. Y allá estoy con él 3 años. Camilo quería meterse dentro de la realidad. Nos decía, muchachos, ustedes no se me quedan aquí en la cafetería, que mucha carreta, que mucha cosa, los que quieran. Porque fue voluntario, no fue sino que los que quisimos. Los que nos interesó. Nos vamos al sur a una comuna, Tunjuelito, alquilamos una casita ahí junto a la parroquia y allí estuve 3 años con mi escuelita dominical de la que sale Chircales. Fíjate que por Camilo hago cine, por Camilo Torres Restrepo, que va a cumplir 50 años de muerto. En 2 años de Chircales cumple 50 años. Y lo hice en memoria de Camilo y hago cine por él, que nos enseñó el amor eficaz, y Orlando Fassborda, la sociología de la acción. Sí sirve, pero para no quedarte en una biblioteca cambiando el mundo, sino para ir a meterse en la realidad, amiguita. En la realidad, como yo me he recorrido Colombia, desde el Cauca, desde Bichada, desde la Sierra Nevada, desde el Urabá, desde la Guajira. Me he recorrido este país en casi 50 años, casi, ¿no es cierto? Eso es lo que llamaba Orlando Fassborda, que fue un gran maestro, la sociología de la acción. Que tú te metes con las comunidades. A mí me dicen el Cauca es como mi segundo hogar. Llevo allá 40 años. Bien. Entonces, desde el exterior las obras pueden ser hechas en procesos de investigación-creación, es decir, en universidades. También
no solamente la universidad, sino con el contexto de la ciudad donde están esos lugares. Esto tiene que ver con el trabajo que se ha hecho en la Universidad del Valle en Colombia, donde muchos profes han creado desde el mismo programa de comunicación películas relacionadas con Cali y con el movimiento caleño, ¿no? Y aquí el tercer punto es más bien lo de Marta, ¿no? Algo exterior de esa realidad audiovisual cambia o se transforma. O sea, ellos hacen películas para intentar modificar esa realidad desde la cual se están inspirando. El audiovisual es como una herramienta de trabajo, se usa como una motivación extrínseca donde se aprende el ecosistema de apoyos públicos y privados del sector para desarrollar las películas. Es decir, hay otra gente que utiliza lo exterior no solo para cambiar las condiciones exteriores de los trabajos que realiza, de las poblaciones, sino que también logran modificar, si se quiere, la misma industria del cine, abrir más convocatorias, abrir más espacios. Eso también se ve allí. Obvio, los lugares o esas motivaciones extrínsecas determinan lugares, personas, anécdotas, tonos, enfoques, diseños sonores, guiones. Y las obras también pueden ser de ficción, no ficción, documental, entre otras. La clave aquí es que el exterior lo determina, ¿no? El viaje a veces también se vuelve una motivación extrínseca, como que ese viaje que hacen muchas personas también se ven reflejadas en sus películas. Hay personas que se basan en la motivación extrínseca en el exterior, pero que no quieren cambiar el lugar, más bien logran hacer como un reflejo o describir un contexto. También se ven esos casos. Hay motivaciones extrínsecas dentro de las películas que dialogan con políticas públicas y un poco lo que ya hablábamos en el anterior, pero aquí es como que determinan los sectores audiovisuales y eso afecta a los procesos particulares, etapas creativas de las películas. Es decir, por ejemplo, en comunidades, en pequeños lugares no centrales, esas variables del exterior o los pocos apoyos que hay determinan mucho esas películas y esas personas que trabajan ahí logran a veces cambiar las políticas públicas para mejorar sus condiciones de hacer cine. Y este último caso está aquí por una entrevista a Fernando Vallejo, que es un cineasta y escritor colombiano, que sus películas fueron censuradas en Colombia. O sea, él trataba de hablar de toda la violencia, todo el contexto extrínseco y fueron censuradas. Hasta ahora se pueden volver a ver, las hizo en México, pero eso también pasa. Algunas películas de motivación extrínseca llevan a la censura de las mismas películas. Hay otra variable, entonces tenemos la intrínseca, la extrínseca. Ahora vamos hacia la tercera, que es el diálogo con otras artes. Los cineastas ven otras películas u otras artes a la hora de hacer sus productos. Entonces tenemos aquí a unos señores brasileros que se basan en la música de Gilberto Gil para sus películas. Bien, la película se llama El hombre de las multitudes y además de la música de Gilberto Gil también usan un cuento del mismo nombre de Edgar Allan Poe. Entonces vemos ahí un ejemplo de cómo ellos usan la música y la literatura para crear sus películas, pero saltemos un poco el video. Además de las otras artes, hay personas que crean desde el propio cine mismo, es decir, desde otras películas o desde la materialidad de la imagen, como ese es el caso de Ángel Rueda, que tiene un importante festival y un movimiento en La Coruña alrededor de la materialidad de la imagen y el cine en sí, digamos en acetato. La imagen como tal que se crea en nuestro cerebro, ¿no? Es decir, el cine muchas veces se dice que no está en la pantalla, ¿no? Está en los ojos de quien lo ve o en la percepción del mismo. Con el soporte cinematográfico pues tiene una dimensión mayor, ¿no? Ya que pues, es tangible, se puede tocar, se puede manipular y se puede observar sin proyección, ¿no? Esto de alguna manera creo que aumenta, ¿no? La capacidad de creación sobre la propia imagen, de manipulación. Bien, entonces, otra vez volviendo a delinear cómo se ve en estas películas la motivación desde otras artes o desde el propio cine. Entonces, el arte plástico, la pintura y sus múltiples manifestaciones inspiran muchas películas. Y tenemos el caso ahí en el estudio de varios cineastas que se basan en un cuadro o en la obra de un artista plástico para hacer documentales y películas. El cómic, el dibujo y otras formas de arte y línea sí, también sirven para hacer obras y ahí tenemos unos casos muy interesantes de cineasta brasilero, sobre todo, que cogen
obras de otros antecesores y hace películas con ellos. Esto de los tejidos o el arte ancestral también es muy interesante y falta es como tiempo para mostrar las cosas, porque eso tiene que ver con una gente que coge los tejidos de las mochilas indígenas, los escanean en cine y con eso hacen películas. Entonces, como que ese concepto de arte plástico, si se quiere, va más allá porque esos son tejidos indígenas, pero también pues podrían entenderse como como otro arte, ¿no? También desarrollar un trabajo propio en el arte plástico experimental, la fotografía, las instalaciones o el performance pueden resultar siendo un proceso para una película. Es decir, artistas como tal plásticos o de esas otras líneas, campos de conocimiento, terminan en el cine, pero por un trabajo previo en otras expresiones artísticas. La danza, el movimiento de la danza y de su cuerpo también ha ayudado a hacer un montón de películas que damos registro aquí. La música, como lo vimos un poco ya en el ejemplo de Gilles Torville, la literatura obviamente también, la filosofía, que lo ponemos aquí como otro campo, pues no artístico, pero sí del conocimiento. Eso tiene que ver específicamente con una película de Michel Gondry, que está aquí, donde él hace una obra sobre Noam Chomsky, sobre el pensador gringo, y pues usa todos sus pensamientos para hacer la película. El cine experimental, la materialidad de su imagen y descubrimientos propios dentro de ese juego de experimentación también ayudan a las películas, y la crítica del cine, la circulación y exhibición del cine también motiva a alguna gente a crear películas. Ahí nos habla uno de los programadores del Zoom 6, de la sala aquí alternativa, donde vimos allá con la amiga las películas de Perloff, de David Perloff, que su merced presentó. Pues ahí habla uno de los creadores de esta sala diciendo cómo él, con base en las películas que pone y la recepción que el público tiene de las películas, también escoge los proyectos en los que va a participar como productor. Bien, además de estas formas de la investigación-creación que descubrimos en las entrevistas, también hay unos temas que nos ayudan a entender un poco esos procesos creativos. O sea, no es solamente los pasos o las formas en las cuales se inspiran los creadores, sino que también de ahí podemos rastrear unos ejes temáticos, unas cosas que dialogan y que, digamos, compactan ciertas películas, podemos verlos repetidos. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿por qué hacemos eso? Un poco por el proceso de la investigación, pero también dentro de las mismas entrevistas hay creadores como Patricio Guzmán, que va a poner en cuestión esa forma única o esas motivaciones a hacer las películas. Y va a resaltar que además de esas formas también hay temas, obvio, dentro de todas esas películas que se crean de diferentes formas, digamos. Entonces sobresalen en nuestra investigación el territorio, la violencia, las mujeres y lo onírico. Y aquí don Patricio un poco nos introduce en esto de los temas. Ahora bien, la investigación que uno hace no es una investigación científica, porque no somos hombres de ciencia, somos artistas. Y no hay síntesis, tesis y antítesis como es un ensayo literario, un ensayo científico. No, son simples apuntes. Tú puedes ser ignorante en pintura, completamente ignorante, pero te fascina Picasso y puedes hacer una película de Picasso porque es tu punto de vista de Picasso y punto final. Nuestro cine es subjetivo y no es científico. Son observaciones de la realidad y libres. El territorio es un determinante estético de la creación, obvio, surgen de ahí lo que constituye ciertas películas, y hay una profundización, un interés en los derechos humanos, en el trabajo colectivo y en los pueblos indígenas. Ahí tenemos el caso súper importante, digamos, de Colombia, el abrazo de la serpiente. Aquí tenemos a la subproductora Cristina Gallego, que nos habla de la selva como territorio. Nosotros la selva nos acogió, que es una cosa muy difícil, inclusive para un viajero, ¿me entiendes? Para un aventurero, para cualquier, o sea, la selva te saca, la selva te expulsa, la selva te mata, la selva te enloquece. Nosotros íbamos preparados para todo eso, pero le pedimos permiso. Entonces, y pues creo que lo tuvimos porque pues se dejó filmar. Es una gran película, El abrazo de la serpiente, y claro, la selva está allí. Aquí hay otro entrevistado que es el protagonista, que además ya murió, don Antonio,
Y habla un poco claro, de los lenguajes, un poco que eso también es interesante, cómo el lenguaje del territorio marca la película, no solo el territorio, todos los elementos que tiene el territorio, pero inclusive cómo las personas se expresan dentro de ese territorio, ¿no? Yo soy de Leticia, Amazonas, y mi raza es Opcaina. Mi lugar de nacimiento es Chorrera. De ahí salí al Amazonas en el año 66 y me quedé en Leticia. Vivo en una comunidad a 7 kilómetros de Leticia, donde que estamos graneados de cada tribu. Hay Bora, hay Opcaina, que soy yo, hay Andoque, hay Yucuna, hay Muinane, pero de a una familia por persona. Pero el nombre se lleva los Huitotos. Eso. Aprovechando aquí que estamos, yo tengo acá, porque claro, el territorio es súper bonito, interesantísimo, y dentro de lo que es el lenguaje. De todas maneras quiero como seguir ese mismo trabajo cinematográfico en donde la dramaturgia cambia un poco, los diálogos cambian, el lenguaje es importante para mí, ¿cierto? Toda esa exageración de tanta hijueputeada que hay en la película es, creo yo, que muy propio de ese antilenguaje de los antisociales del narcotráfico. Y de todas maneras yo traté de que ese thriller estuviera todo el tiempo como salpicado de aquello que hace que las cosas sean más que acción, que son las palabras que rodean los hechos. Bien, sí señor. Tenemos muy poco tiempo, yo creo, para tantas cosas, pero vamos a moverle, voy a moverlo más rápido. Entonces, claro, el territorio se ve de múltiples maneras, ¿no? Inspirador de obras sobre procesos artísticos de pueblos y naciones, de una ciudad en particular, de lugares y distritos específicos, el lenguaje dentro de ese territorio, como lo vimos ahorita en los ejemplos, diálogo con las miradas de exploradores y conquistadores que vienen de afuera de ese territorio y gente desde adentro, desde la gestión cultural, problemas específicos de ese territorio, filosofías y cosmologías de los pueblos que habitan esos territorios y también creaciones colectivas desde esos territorios. El territorio es importantísimo, o sea, después ya uno no se da cuenta si el tema era más importante que las formas o las formas que el tema, porque los temas nos daban mucha riqueza y muchos puntos de vista. Entonces, claro, influye en la creación del lugar, de alguna manera. Cuando se hace la película en el territorio, ya ese territorio no vuelve a ser, entre comillas, el mismo, cambia. Y esto es importante, hay obras que logran una tendencia en el cine de su nación e impacto internacional, representando en la ficción clásica historias urbanas íntimas y cotidianas. Lo vemos en el nuevo cine argentino, lo vemos en el cine uruguayo, como que el cine da cuenta de algún territorio en un momento. Y casi que inclusive uno habla del cine argentino contemporáneo, del cine uruguayo, y las películas han configurado para uno qué podría ser ese territorio, ¿no? El territorio se ve también en obras que narran personajes específicos que involucran luchas y denuncias feministas y sociales de determinados lugares. La subjetividad está dentro de un territorio, marcado desde un territorio. Desde la animación también se ven trabajos que dialogan con el territorio. Amplificación de géneros y formas de producción, o sea, como que se puede hacer películas sobre y con el territorio de múltiples maneras, en talleres, en ejercicios pedagógicos. Y bueno, y la práctica experimental de registro fílmico también hace como que haya, si se quiere, miradas colectivas ancestrales más allá de las fronteras actuales. Es decir, que hay material de archivo sobre ciertos territorios que permiten que se hagan miradas, ¿sí?, retrospectivas y desde atrás de cómo van las cosas. Entonces, como vemos, el territorio es bien importante y es obvio, como que nos falta tiempo para dar cuenta de todas las cosas que hay aquí, pero eso es una. La violencia, obvio, también está allí. La violencia es una cosa, cuando uno habla de Latinoamérica o específicamente de Colombia, que también marca y
Y sí, y pone en duda. Este señor es Santiago Mitre, además es director de Argentina 1985, que estuvo nominada el año pasado al Oscar, que es tremenda película, y él hizo una película que se llama, originalmente se llamaba La Patota, y es un remake de una película. Ellos le pusieron Paulina ya aquí para ponerla, estuvo también en muchos festivales, y Paulina es un personaje que está en medio de la violencia. Digo, ella tiene como una reacción ante lo que le pasa que es muy, muy singular y se aferra cada vez más a sus decisiones iniciales y a sus convicciones iniciales como posibilidad de seguir adelante y de sobrevivir, ¿no? Y de correrse de ese lugar de víctima en el que todo su entorno la quiere poner, ¿no? Y llega, yo estoy seguro si lo que cuestiona es la justicia. Para mí ella tiene una especie de reacción como en contra de la violencia o algo así. Ella recibe un ataque ultraviolento, uno de los ataques más violentos que se puede recibir, pero ese ataque la pone en una posición de decir, bueno, basta con la violencia, y ella entiende que muchas veces el sistema penal y el sistema judicial combate la violencia con violencia, y bueno, y ella no quiere que nadie reciba violencia hasta no estar segura de qué es lo que sucede, ¿no? Creo que algo así, bueno, eso es lo que interpreto yo, que digamos, mi interpretación es tan válida como cualquiera, no es una película que quiera decir algo demasiado concreto, sino como abrir puertas y abrir preguntas hacia la película. Entonces, ojalá vean Paulina, es una persona que va de profesora a un pequeño rural, y varios de sus alumnos la violan. Entonces dice, es la peor caso de violencia que tal vez pueda recibir un humano. Y ella recibe eso y se enfrenta un poco a lo judicial y dice, no, quisiera que existiera otro tipo de justicia para esa violencia que ella sometió. Y eso es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, en general, películas documentales sobre personajes comprometidos con causas políticas, ahí también se ve la violencia. Obras de ficción clásica que profundizan en la condición humana en medio de la violencia política. En dispositivos documentales que profundizan en la historia de vida de personajes involucradas en violencias políticas y sociales que se incrementa por la condición de mujer en estos contextos. Eso se refiere específico a un documental que se llama 7 mujeres, hecho en Colombia sobre 7 personas pertenecientes a una guerrilla, y cómo esa violencia se ve mayor dentro de esos contextos y por la condición de mujer. Hay películas de forma de producción industrial, bueno, relacionadas con profesionales del cine, donde se habla de víctimas y victimarios, que de alguna manera es como una historia de país, un poco como el ejemplo de Mitre y de Paulina, pero también Salvador. Muchas películas clásicas digamos, famosas en Latinoamérica hablan de la violencia. Películas sobre problemáticas específicas de la violencia, como por ejemplo Las Armas. Eso tiene que ver con la película del hijo de Gabriel Rifstein, que se llama 600 millas, y es como el tráfico de armas entre México y Estados Unidos. La violencia se ve en películas como una atmósfera, eso es interesante, que es como un destino trágico, que no pueden cambiarse ni evolucionar, y así lo expresan algunos cineastas. Por ejemplo, Amat Escalante dice, no, la violencia es como una atmósfera en muchas de mis películas. ¿Cuáles son las causas de la violencia? Hay algunas películas que hablan sobre eso. Hay algunas películas que usan instrumentalmente la violencia para abarcar más públicos, eso lo dice un crítico ahí a saber, un señor francés, y dice sí, también para tratar de agradar un poco a los festivales europeos, cosas así. Esto es interesante, o sea, hay películas que hablan de la violencia para incentivar la inseguridad y el miedo, o sea, con propósitos de manipulación electoral, y la hacen, y hay estudios sobre eso, y una señora del acervo ecuatoriana lo explica. Y hay películas que hablan de los diferentes tipos de violencia, ¿no? Intrafamiliar, de género, identidad, de exclusión social. Hay personas que logran hacer de la violencia una propuesta estética, algunas películas, no sé, como las de Don Víctor, Rodrigo D., La vendedora de rosas, logran hacer una poesía desde allí. Hay películas que muestran la violencia como un continuo en la historia de países con vocación de imperio y que la usan para mantener y aumentar su influencia. Eso lo ponemos ahí por la entrevista de Oliver Stone, porque él está presentando toda una serie que se llama La historia no contada de Estados Unidos, y él un poco dice eso. Personas que después de sufrir la violencia profesan la no violencia, como el ejemplo que daba Santiago Mitre, y personas que sufren la violencia
de enfermedades terminales, digamos que no es la violencia impuesta por otra, sino una enfermedad que de alguna manera es violenta y deteriora a la persona. Las mujeres como presencia, eso ya es el último, ya vamos terminando. Eso es muy importante para mí. Yo conocí a Lucrecia Martel muy peladito y de alguna manera ella es de las personas que me hace, sí, confrontar mi ignorancia acerca del tema de la mujer. Y bueno, aquí está la entrevista, veámosla. Es una charla que estamos dando en un festival en Neiva y pocas personas habían visto el cine de doña Lucrecia y me llevaron a mí de Bogotá para que... La familia es una institución que necesita ser revisada porque la sociedad no está funcionando. Entonces, digo, si la célula base es la familia, habrá que ir a la base. Entiendo que no tienen los varones en esta película una actitud protagónica, pero no me parece que queden peor parados que las mujeres. Si uno va rumbo a la desgracia, el que lleva la acción es peor. No, me parece que eso es increíble cómo le llama la atención a mucha gente las películas que están fuertemente protagonizadas por mujeres. Parece una rareza. O, por ejemplo, muchas veces nadie le pregunta a Coppola ¿por qué usted siempre filma películas con hombres o con protagonistas masculinos? Yo tengo que responder siempre por qué filmo con protagonistas mujeres. Es un fenómeno de nuestra época. Sí, no, debe ser... Ahí, pues, justificándome. Pero fue interesante y esto fue muy revelador pues, para mí en la vida. Y ya tenemos, digamos, una como presencia, ¿no? La mujer es como presencia, como lo dice ella. Pero ya hay cine, y obvio también siempre lo ha existido, pero Barrio Nuevo lo explica mejor, ya como movimiento, como activismo, pues, como... Yo soy feminista y lo digo y a mucha honra y sé que la película es feminista y no trato de ser... Siempre trato de mantener, digamos, en el ámbito de la creación, porque no quiero hacer documentales, porque no estoy haciendo un documental sobre el feminismo, estoy haciendo una película. Entonces, es a través de mi mirada y de la construcción y de la invención y de esta máquina que es el arte, ¿no? Pero dentro de eso siempre va a estar mi punto de vista, que es feminista, siempre va a estar una visión política mía, entonces necesariamente se convierte en un acto de militancia, ¿no? Bien. Y lo que sobre todo hacer cine en este momento ya es un acto de militancia. Bien, entonces, en obras que naturalmente muestran la preeminencia de universos femeninos en sus narraciones, hay obras que dan cuenta de un trabajo colectivo de una nación y que son producidas y dirigidas por mujeres. Digamos, Argentina es un caso donde el cine hecho por mujeres súper importante y casi que hay un movimiento propio al respecto. Hay actrices que participan en obras dando vida a personajes femeninos para desmontar estereotipos dentro del audiovisual que han sido pues tan reforzados, digamos, en el caso de lo femenino desde el cine y lo audiovisual. Hay obras que se basan y ponen en escena movimientos y luchas feministas tocando aspectos como el acoso, el abuso y el escrache como respuesta a esas indeseadas prácticas, como Inés Barrio Nuevo, que la acabamos de ver. Hay actrices que trabajan con mujeres de la tercera edad para reconocer e interpretar con bases en los contextos populares y experiencias vitales femeninos, o sea, no solamente lo femenino, digamos, moderno, sino también lo femenino clásico, si se quiere, obras industriales profesionales con influencia de un lenguaje académico sobre tragedias universales de lo local, donde la mujer marca el destino y viaje del personaje. Aquí es una película que se llama Ella, de Livia Estela Gómez en Colombia, que eso se ve. Hay obras que dan cuenta de expresiones de lo femenino en relación con las diversidades sexuales, lesbianas, mujeres trans, personas no binarias, personas sexuales, entre otras. También la mujer relacionado con un gran aspecto, digamos, de libertad y sí, diversidades sexuales. Y hay mujeres en el acervo de entrevistas que hacen gestión, formación y circulación audiovisual de obras con temas sociales, feministas y cine alternativo, que es interesante, como toda la gestión, o sea, desarrollando ese aspecto del cuidado, que normalmente pues es femenino, también se ve en el cuidado de la práctica del cine, si se quiere, o sea, hacen festivales, hacen movimientos. Por ejemplo, aquí tenemos a doña Patricia, que hace un festival de cine en Cali, Cali Libélula, y entonces es un poco eso, como personas desde lo femenino que gestionan. Lo onírico, ya para terminar, ese es el último tema que vemos. Aquí tenemos un señor egresado de esta casa que nos habla sobre lo onírico. Muchas veces el proceso de la búsqueda está implícito en la película, ¿no? Y a veces
salen esas películas que están un poco en los límites de lo que sería el documental y la ficción, porque a veces ese interés de que haya un proceso documental en la búsqueda de la película, ¿no? Pero luego la película puede ser igual una ficción o tener una estructura dramática más de la línea de la ficción que del documental, ¿no? Porque de alguna forma se está explorando también en el lenguaje. Es ese eterno tema, ¿no? De que desde el momento que uno pone una cámara y hace un encuadre y decide mostrar una parte de la realidad y dejar la otra fuera, ¿no? Ahí es un acto totalmente subjetivo y entonces esa objetividad, ese manipular la realidad, yo creo que de alguna forma siempre está implícito en cualquier proyecto, ¿no? Y a veces igual es un poco más noble decir que simplemente es una película y no decir que es un documental donde todo es verdad, porque siempre hay una manipulación, ¿no? Sí, como vemos lo onírico como los diferentes tipos de realidad que puede poner en escena una película, es decir, sí, formas, diferentes planos de la realidad que puede tener una película, no solamente documental, ficción, sino esas cosas que se pueden parecer a los sueños dentro de la película, ¿no? Claro, hay una tradición latinoamericana que tiene que ver con la literatura, hay esa búsqueda, como acaba de decirnos aquí Jordi, sobre el documental, la ficción, películas que se basan en la realidad y qué tanto de realidad pone, qué tanto de creación. Hay creaciones experimentales audiovisuales donde lo onírico abre vetas de análisis entre el tiempo y la espiritualidad. En algunas piezas se ve lo onírico como metáfora de los límites indefinidos de las formas audiovisuales y no géneros. También hay piezas que desarrollan lo onírico como atmósfera de lo audiovisual, donde los diferentes elementos del lenguaje sorprenden y se exploran con los espectadores. Entonces digamos que hasta aquí un poco todo el mamotreto teórico brevemente resumido, porque sí hay muchas más betas y cosas. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos participado en estas conferencias, en el Festival de Cine de Tübingen latinoamericano, hablamos allí, en un Congreso Internacional de Mundos Indígenas hablamos sobre las representaciones indígenas, un congreso de cine específico de la Universidad del Magdalena, hablamos ahí sobre el cine caribe, unas propuestas curatoriales que no las nombramos, pero hemos hecho bastantes muestras de cine, inclusive tuvimos un cineclub aquí. En este festival de latinoamericano también pusimos cine, el de Tübingen. Son cosas que surgieron, digamos, en la medida que vamos investigando esto. Volvimos a hacer un programa sobre los reyes del mundo, allá de Medellín, de Laura Mora, salió en la televisión pública de Colombia. Hicimos la entrevista a un director pastuso, Tayo Cortés, con la película El Domo, que también salió en la televisión colombiana y se ha visto en internet tiene muchas vistas. Reseñas audiovisuales, que es un poco volver a esa labor periodística en el cual se consiguió todo el material, que se hicieron esos 3 años en el Festival de Cine de San Sebastián. También fuimos al de Ritrovato en Bolonia, que es un festival tan bonito, tan bello. Estuvimos hace poco en el de Estonia también, y bueno, como retomando ese trabajo de volver a hacer entrevistas y volver a seguir. Tuvimos en el hilo de tesis, que es un proyecto que hace aquí la universidad, ¿no? Como de promocionar la tesis por Twitter, ahora que se llama X, y logramos eso, y ahí tuvo cierta repercusión. Hemos sacado otros productos audiovisuales, porque en últimas, claro, la motivación de todo eso también es ver cómo se hace cine, o digamos el programa y toda mi investigación en el fondo también tiene que ver de cómo ojalá algún día yo pueda hacer cine o películas. Y entonces vamos en ese sentido, tenemos este corto que ha estado en estos 2 festivales, ejercicios con películas colombianas que se llaman Corto Punzante, que es muy interesante, tiene que ver un poco con los motivos visuales, porque yo pensaba un motivo visual para el cine colombiano y es el alambre de púa. O sea, nosotros tenemos casi en todas las películas colombianas sale el alambre de espino, que llaman aquí. Entonces lo que me he expuesto a hacer es fragmentar. Entonces, por ejemplo, la última película de la hija de don Víctor, ¿cómo se llama? Como El cielo antes de llover, hay un hermoso plano donde ustedes están hablando y allá atrás está el alambre de púa. Entonces ya saqué ese fragmento. Entonces estoy haciendo esto con el cine colombiano, sacando los alambres de púa. Estamos haciendo un documental de archivo, no con las entrevistas, sino con las vivencias, los viajes, que se llama Imágenes del Futuro, y ya hicimos un primer corte, y ya nos aceptaron en una muestra documental, del cual aquí hay uno de sus gestores, don Julio Lamaña, y doña María Paula, que es la dura también ahí, perdón. Nos aceptaron ese primer corte, estuvimos allí hace poco.
Y también hemos hecho cosas mirando en el exterior, aquí con una amiga que tiene una asociación que trabaja por los derechos de los inmigrantes en Colombia, eso de Gigantes en Ginebra, entonces es grabando cosas, manifestaciones y cosas que se hacen, y eso también ha estado muy bonito. Ellos tienen unos gigantes que van en las marchas, y bueno, tiene que ver como con lo exterior, con lo extrínseco, y cómo crear desde allí. Entonces también tratando de poner en práctica ahorita cosas que se han descubierto aquí. Y un poco en eso vamos, y como que la investigación continúa, ¿no? Eso no termina, es como que apenas empieza. Muchas gracias. Muy amables por escucharme. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la defensa. Va a comenzar interviniendo el doctor El Duque, cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que habéis venido hoy aquí al Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Creo que hoy es un día muy especial, precisamente porque se produce esta triangulación tan interesante, ¿no?, entre el mundo académico, el periodismo cultural y el cine, y en ese sentido creo que tener a Víctor Gaviria hoy aquí realmente es muy interesante para que este juego de espejos, para referirnos al nombre de tu programa, ¿no?, sea efectivo y sea enriquecedor para todas las partes, que yo creo que realmente lo es. En primer lugar, quería felicitarte no solo por la tesis, sino por todo el trabajo que has hecho durante todos estos años. Creo que es decir, en El Espejo, que era un programa que yo no conocía, habéis construido un discurso de actualidad sobre el cine latinoamericano, o es lo que he podido percibir a partir de tu tesis, un discurso sobre la actualidad en el cine latinoamericano que es muy interesante que lo hayas retomado en este momento, lo hayas retomado después para construir esta tesis. Realmente, viendo los 101 clips que nos has compartido, ¿no?, que obviamente no los he visto enteros, pero dando una ojeada rápida por ellos, se ve que hay claramente un archivo, ¿no?, una construcción, tal vez no tanto sobre el cine latinoamericano, porque tú no pones las películas, sino sobre los discursos en torno al cine latinoamericano y cómo estos discursos se han construido, ¿no? Y en ese sentido creo que es realmente interesante pues, que el archivo abarque tantos años, que las entrevistas sean tan distintas entre sí. Me gusta ver a Iván Sanginés en el interior boliviano, me gusta ver algunas entrevistas en las que tú apareces, otras en las que no. Me resulta muy interesante que haya directores que estén en festivales, otros que estén en su casa, incluso una directora que está pues, con su bebé. Es decir, encuentro que en esta variedad está realmente la riqueza de un archivo, ¿no? Un archivo construido a lo largo del tiempo, a lo largo de... Yo tenía apuntados 14 años, pero has dicho que el material se remonta a 1999. Es decir, hablaríamos de casi un cuarto de siglo. Lo que da a la tesis una dimensión muy fuerte. Es decir, es una tesis de largo recorrido. Ya lo has dicho, 101 entrevistas, 114 personas, más de 20 años, creadores de 19 nacionalidades, entrevistas en Bogotá y en 15 festivales en Europa y en Latinoamérica. Y en ese sentido, creo que es muy interesante que en la introducción hablas de la tesis casi como un proyecto colectivo. Es decir, dices que la tesis implica 250 personas y 10 instituciones. Creo que eso está muy bien, es porque eso de algún modo descentra la tesis de su autor, cosa que no siempre ocurre. Muchas veces las tesis pues, parece ser el gran trabajo de una mente pensante, ¿no? Y en tu caso está claro que no es así y que tú no tienes esa vocación, sino que tu vocación es una clara vocación de servicio público, que es la que tiene Canal Capital y es la que tiene tu trabajo. Tú quieres compartir tu trabajo y, por lo tanto, obviamente, pues, tú eres el autor de este trabajo, pero reconoces democrática y justamente, seguramente, pues, la participación de todos estos colectivos. Entonces, pues, y al saber pues, que todo este archivo estará disponible en Videoesferas, pues todo esto son buenas noticias y es un archivo que estará pues, disponible para investigadores e investigadoras que quieran trabajar con él, y creo que esto pues, es muy importante y es importante para hacer historia y es muy generoso pues, por tu parte, ¿no? Creo que es una tesis muy interesante, es una tesis
donde, parafraseando el título de la película de Luis Ospina, todo empezó por el fin, ¿no? Todo comenzó por el fin, o casi, porque la mayoría de material ya estaba hecho. Es decir, es muy singular, es una tesis muy singular, porque es una tesis que es una tesis aplicada, pero en la cual la gran mayoría de la aplicación, es decir, como 90 de estas 100 entrevistas, ya estaban hechas, ¿no? En ese sentido, esto es muy interesante porque hace que la tesis sea una tesis muy reflexiva, es una reflexión sobre tu trabajo anterior, al mismo tiempo que es una reflexión en la cual las personas, los profesionales y las profesionales del audiovisual reflexionan sobre su trabajo. Es decir, hay como una doble reflexión ahí, ¿no? De tu trabajo y del trabajo de las creadoras, que me parece muy interesante. En la primera parte presentas el programa, presentas a Canal Capital, yo creo que es una presentación correcta. Yo creo que confías demasiado en el estudio de Javier Sáenz Obregón, y más cuando él añade una cita de Omar Rincón en la que habla bastante mal de la televisión pública. Entonces, realmente, bueno, sorprende un poco que siendo esto pues algo que tú quieres defender, pues que uses tanto un trabajo pues que usa esta cita. Pero bueno, eso no es un gran inconveniente, porque entonces entras en toda una reflexión sobre la investigación aplicada, ¿no? Y las formas que puede tomar. La bibliografía que usas me parece muy interesante. Me he apuntado ya los referentes de Henk Bordorf y de Patricia Levy, que no los conocía. Creo que es muy interesante e importante que exploras la especificidad que esto tiene en el contexto colombiano. El término de investigación-creación es interesante y es operativo, pero creo que no siempre funciona. Es decir, claramente tú estás haciendo una investigación-creación aquí y la vas a hacer más si haces un documental después a partir de ello o si conceptualizas tu archivo. No tengo tan claro que para todas las personas que entrevistas haya en su trabajo una investigación-creación. Es decir, en algunas sí, obviamente, en las que trabajan pues, a partir de hechos reales, ¿no? Que convierten en películas. Ahí sí que hay una investigación previa que se convierte en creación después. Pero hay un punto en el que parece que hablas de investigación casi como si fuera inspiración, y ahí he dudado un poco, ¿de acuerdo? Y también dudo si investigación-creación puede aplicarse al periodismo cultural. Es decir, que tal vez sí, en un periodismo cultural que pone en primer lugar la creatividad, pero aquí he dudado un poco. Es decir, el término investigación-creación me parece interesante, me parece operativo, pero me genera alguna pregunta, ¿vale? Alguna duda, y creo pues, que si la tesis se desarrolla pues, en publicaciones o se desarrolla bueno, de esto hablaré después, es un término del que tal vez puedes deshacerte, porque realmente no lo necesitarás, ¿de acuerdo? Porque el material que tienes es tan rico que casi no será necesario. Bien, me parece muy interesante la división entre las motivaciones y el análisis temático. En las motivaciones, bueno, creo que la división entre intrínseca, extrínseca y de otras artes es operativa. Me gusta cuando interaccionan, es decir, cuando por ejemplo las otras artes y las motivaciones extrínsecas se pisan, ¿no? O cuando una motivación extrínseca acaba siendo intrínseca. Es una categorización que pues, en algunos puntos puede ser cuestionable, pero que realmente funciona para lo que quieres decir, especialmente porque vincula esta cuestión de el retrato de uno mismo, ¿no? Y el retrato político y social. Y de algún modo conjuga lo que es la expresión personal y toda la cuestión de la pasión por el cine, la autobiografía, el filme ensayo, etcétera, 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 con el compromiso social y político, ¿no? Que eso está en los grandes cineastas latinoamericanos, como mínimo en los que conozco yo, en uno de los que pues, tengo más familiaridad, que es Lauber Gosha. Él, de una de sus películas, no sé si era Tierra en trance o La edad de la tierra, decía que era su retrato junto al retrato de Brasil. Bueno, pues en las motivaciones intrínsecas y la extrínseca pues tendríamos eso, ¿no? El retrato de la cineasta y el retrato de su sociedad. Entonces, esta interacción entre personal y colectivo, entre intimidad y política, me parece pues, interesante, y creo pues, que es una polaridad que pues, está bien abordada aquí.
Y la cuestión de las otras artes, pues también me ha parecido interesante y productiva. Hablas en un punto, eso es una pequeña nota al pie en lo que estoy contando, pero hablas casi de que la alimentación puede ser considerada como otra arte, en el momento la alimentación o los rituales indígenas, y luego no profundizas mucho en eso, solo hablas de los tejidos y esto, y solo que me ha despertado curiosidad. Al margen de esto, nada, las motivaciones me parece interesante y el análisis temático también, porque es el momento en el que entra con fuerza el periodismo cultural, ¿no? Hablando de cuáles son los temas candentes, ¿no? Cuáles son los temas importantes que se consideran relevantes en un determinado momento. Y pues aquí entran los temas, ¿no? Y entra un poco pues cómo los cineastas y las cineastas hablan pues de estas cuestiones. Me parece, creo que tanto el territorio, tanto todo lo que dices del territorio como de la violencia funciona muy bien y presenta cuestiones que son claves y digamos genuinas del cine latinoamericano, ¿no? Como la cuestión pues del cine indígena, que es una cosa pues que en Europa, como puedes comprender, es algo que no nos podemos ni imaginar, es decir, porque la realidad es tan distinta, ¿no? Que es algo que es muy específico de América Latina y que me parece muy interesante. Toda la cuestión pues, del retrato de la ciudad, el tema del viaje, el tema de los ríos, ¿no? Que son cuestiones que aparecen una y otra vez en el cine latinoamericano. Tú hablas de cómo el río es muy importante en el cine colombiano y por lo poco que yo conozco pues estoy de acuerdo. Y creo que el viaje es muy importante en todo el cine latinoamericano. Hay mucha gente pues, que ha trabajado con cómo las road movies, la road movie es un género importante en el cine latinoamericano por la cuestión pues, de los grandes territorios, ¿no? de la relación con el territorio, del contraste entre la cultura europea y las culturas indígenas, etc. Entonces, en ese sentido, creo que cuando hablas de territorio emergen todas esas cuestiones que son muy interesantes. Y lo mismo en el caso de la violencia, ¿no? Especialmente en el análisis que haces de cómo los festivales europeos, pues, o digamos, agentes externos al cine latinoamericano, digamos, compran, ¿no? la carta de la violencia y cómo esta violencia pues, acaba siendo instrumentalizada, ¿no? Y aquí, pues, en el caso brasileño, que es el que yo conozco mejor, pues surgen todas las críticas a Ciudad de Dios, por ejemplo, ¿no? Y cómo pues, es una película pues, que en cierto modo estetiza la violencia y cómo acabó provocando más violencia en Ciudad de Dios que antes de que se hiciera la película. Me parece fundamental que añadas también el apartado dedicado a la representación de las mujeres, ¿de acuerdo? Y la representación de las mujeres y de los colectivos LGTBI en general, creo que es un apartado necesario. Solo creo que la perspectiva de género podría un poco permear toda la tesis. Es decir, creo que tiene que haber un apartado específico, pero yo dejaría que estas cuestiones emergieran también, por ejemplo, al hablar de las motivaciones intrínsecas, ¿no? Porque esta cuestión de la revelación, del descubrimiento del cine es una cuestión que hemos leído siempre, ¿no? A partir pues, de hombres que han escrito sobre ello. Entonces, creo que es interesante que la perspectiva de género entre aquí, que en la cuestión, por ejemplo, del territorio entre también la perspectiva de género. Creo que la perspectiva de género puede permear un poco todo. Y por otro lado, creo que habría sido muy interesante, y esta es una cuestión en la que entraré después también, reflexionar sobre cómo la perspectiva de género ha ido entrando en las entrevistas a lo largo del tiempo, ¿vale? Porque está claro que a principios de los 2000 y en 2021 la importancia que tienen estas cuestiones en el debate público es muy distinta. Y bueno, y esto se puede ver, es decir, en las entrevistas que escoges, las que hablan explícitamente de ello son de 2021 y las anteriores que rescatas en ese apartado son menos convincentes. Es decir, lo de el hombre de las multitudes, de la actriz hablando, yo ahí no acabo de ver, no lo acabo de ver.
Y no lo acabo de ver porque pues, era un tema que entonces no estaba, no se comentaba tanto. Entonces creo que habría sido interesante una reflexión ahí sobre cómo la perspectiva de género ha ido entrando en los discursos de las personas entrevistadas, ha ido entrando en las preguntas del propio entrevistador y en ti mismo, que además tú lo reconoces, dices, fue Lucrecia Martel la que me como abrió los ojos, para decirlo de algún modo. Y eso lo has dicho ahora, lo dices en el texto y creo que, pues, que puedes ir un poco más a fondo en eso y pensar, vale, pues en 2014 mis entrevistas no tenían esa perspectiva, ¿no? Además, como hace tanto tiempo, pues puedes alegar pues, que realmente has cambiado y creo que eso es enriquecedor. Finalmente, el apartado de lo onírico es el que yo descartaría. ¿Por qué? Porque creo que está claro que es importante en la historia del cine latinoamericano, y ya volviendo a Glauber Rocha, pues Glauber Rocha tiene la estética del hambre, que es una estética sobre todo de la violencia, y la estética del sueño, y ya pues si vamos a Buñuel pues nos encontramos con violencia y sueño también. El sueño está claro que es importante, pero creo que en los testimonios que escoges no está. Es decir, en las declaraciones yo me cuesta de ver, y en Jordi Murato, por ejemplo, no lo veo. En lo que él dice. Una cosa es documental y ficción, la otra es sueño. Entonces, yo creo que prescindir de ese apartado te va a favor. Yo prescindiría de él, no lo necesitas. Bien, las reflexiones finales que hace sobre recirculación, representatividad, la cuestión de lo global, lo nacional, lo local, todas son muy interesantes, ¿de acuerdo? Y creo que, pues, que es una buena conclusión pues, después de la exploración del material. Y entonces, llego ahora, y no me voy a extender mucho más, como un poco a las tres, digamos, a las tres obras, ¿no? Que pueden salir de tu trabajo, ¿no? Los tres, iba a usar la palabra outputs, pero no me acaba de gustar, pero bueno, los tres resultados, no sé. Que uno es el texto escrito, otro es el archivo, y otro es esta sorpresa final que aparece en las últimas páginas de tesis, que es el documental que vas a hacer sobre ello. Bien, el resultado escrito, creo que la tesis es una obra que tiene mucho potencial, si se publica, ¿de acuerdo? Creo que tiene mucho potencial para dos cosas, no, en tres cosas. Primero, tiene mucho potencial para despertar vocaciones. Creo que es un texto que leído por personas que les gusta el cine, que están pensando en si dedicarse al cine o no, leer todos estos testimonios bien organizados, como tú bien los organizas, puede despertar vocaciones. Y en ese sentido es muy interesante, y es importante y es necesario. Por otro lado, es un texto que habla de las particularidades de producción, distribución, exhibición del cine latinoamericano. En ese sentido, es muy valioso también. ¿De acuerdo? Incluso como pequeño manual de producción, ¿sabes? Muchas veces en el testimonio de la gente hay más valor que en los manuales stricto sensu. Entonces, en todas esas declaraciones hay mucho valor y creo pues, que esto bien recogido, ordenado y tal, puede ser como un buen... Bueno, eso, las particularidades, ¿no? Idiosincrasias de producir cine en América Latina. Y por otro lado, pues es una buena reflexión sobre el cine latinoamericano de los últimos años a partir de las voces de sus protagonistas, ¿no? Y creo que eso está bien que esté por escrito. Es decir, obviamente el archivo audiovisual tiene que estar, estoy de acuerdo, pero tener las cosas por escrito todavía tiene un valor y tenerlas en papel también tiene un valor. Por eso yo me imprimí tu tesis y aquí la tengo. Entonces, creo que está bien que estas reflexiones estén, ¿vale? Para que puedan ser leídas. En ese sentido, yo estoy hablando todo el tiempo de cine latinoamericano y ya sé que en tu muestra no hay solo cineastas latinoamericanos, pero es que creo que el gran valor son los cineastas latinoamericanos. Es decir, cuando aparecen cineastas españoles, pues de acuerdo, es interesante, pero claro, es un poco, bueno, pues ¿por qué estos no? No son muchos, ahí tengo algunas dudas. Y cuando aparecen los que no son ni españoles ni latinoamericanos, no me encaja, es decir, no veo a Michel Gondry. Es interesante que esté ahí, pero sí que veo a Oliver Stone,
porque es interesante que esté ahí, ¿no? Porque pues por el vínculo que él tiene con América Latina, por películas que ha hecho, es interesante de golpe tener una voz ajena a todo, ¿no? O ajena a América Latina, pues hablando ahí. Pero el resto yo creo que merece la pena, como, ¿sabes? Ese núcleo fuerte del cine latinoamericano que tienes. Entonces, sin embargo, creo que este relato escrito tiene potencial para estas cuestiones, pero hay dos temas que yo creo que son importantes, ¿vale? Y que yo creo que estaría bien añadir. El primero es pulir bastantes cuestiones de forma del texto, ¿vale? Por ejemplo, hay expresiones que parecen heredadas del periodismo, como, no sé, esta película más que recomendada, ¿no? O su particular manera de ejecutar y entender el audiovisual, que son expresiones más genéricas de las que puedes prescindir, creo, ¿eh? Es importante, no sé, por ejemplo, algunas citas son muy largas y se pueden acortar un poco. El texto funciona bastante como un montaje de citas y en ese sentido es interesante, pero hace falta editar algunas, especialmente las que están en otros idiomas, ¿de acuerdo? Entonces hay que pulir, hay que hacer una revisión de cuestiones de forma que es importante de cara a una publicación. Y por el otro yo añadiría también una reflexión sobre el periodismo cultural, sobre tu tarea como periodista cultural. Esto me parece importante. ¿Qué es lo que me ha faltado? Es decir, yo viendo que era una tesis sobre un trabajo que tú has hecho, veo que están las reflexiones de estas 114 personas sobre su trabajo y me ha faltado una reflexión sobre el tuyo. Y en ese sentido creo que eso sí que sería importante, pues pensar dónde se hacen las entrevistas, a quién se entrevista y a quién no, etc. Voy terminando, ¿eh? Paso ya a he dicho que había como 3 resultados, uno era el texto escrito, el otro el archivo y el otro el proyecto documental. El archivo simplemente animarte a ir adelante con él. Creo que es importante que estas 100 entrevistas se puedan acceder a través de distintos filtros, de profesión, de país, de fecha. Creo que de fecha es importante, de género es importante también. Y bueno, y eso, animarte a que este archivo pues, esté en online lo antes posible. Y finalmente está este proyecto de documental tuyo, que de algún modo al leer sobre él y al ver hoy tu presentación y al ver algunas entrevistas y al verte a ti en las entrevistas de hace mucho tiempo, veo que realmente este archivo es una historia de cómo el cine latinoamericano ha sido presentado, pero es también tu historia. Y creo que ahí tienes un material muy rico que puedes trabajar en forma de documental, un documental en el que el espejo ya no es solo el espejo de estas personas, sino que es el tuyo propio. Entonces yo creo que tiene que animarte a que digamos, a que hagas este trabajo reflexivo, este trabajo de rehusar. Es decir, creo que algunas de estas imágenes tienen que aparecer en tu documental para pensar un poco en lo que ha sido la vida de un periodista cultural durante 25 años. Y pensando también en el tema del tiempo. Creo que es muy importante. Yo cuando leía tu tesis y leí que el protagonista del Abrazo de la Serpiente había muerto de COVID, de golpe pensé, y cuando fui a mirar las entrevistas, esta es la primera que miré. Y lo mismo con uno de los directores de Whisky. Entonces, en esos momentos, ¿sabes? Casi piel de gallina, y creo que es importante que el tiempo, cómo se deposita el tiempo en ti, en los cineastas y en los discursos sobre el cine, es importante. Y eso tiene que formar parte de tu discurso. Ya está. Disculpad por haberme alargado tanto, darte la enhorabuena y ponerme pues, a tu disposición para resolver cualquiera de estas cuestiones o incluso pues, para el archivo o para la escritura final o para el proyecto documental, pues estoy a tu disposición pues, para mirarlo o leerlo. Gracias, doctor El Duque. Vamos ahora a pasar a la intervención de la doctora Rueda, pero antes de cederle la palabra, entonar un mea culpa por no agradecerle sinceramente que se haya tenido que levantar a este horario tan intempestivo. Creo que usted estaba frente a la cámara a las 6:30 de la mañana.
no estaban puestas todavía las calles en su ciudad y usted ya estaba participando. Le agradezco muy sinceramente que se haya adaptado a este horario del viejo continente. Muchas gracias y le cedo la palabra, doctora Rueda. Adelante. Bueno, muchísimas gracias y buenos días a mis colegas del jurado, por supuesto también a Felipe. Me da mucho gusto ser parte de este acto tan importante hoy de cierre de tus estudios doctorales. Y les cuento que en Colombia arranca la vida a las 5 de la mañana. Ya a las 5 de la mañana hay gente vendiendo tinto en las calles. Pero yo sí estaba en mi casita todavía, en mi camita, ¿no? Pero con mucho gusto agradezco la invitación que me hicieron de acompañar este proceso de Felipe. El doctor El Duque nos hizo el favor de hacer una presentación muy juiciosa pues del contenido del trabajo de la tesis de Felipe, así que yo quisiera como concentrarme primero en señalar como colombiana, yo soy del campo de la comunicación y educación, yo soy pedagoga, no vengo del mundo del cine ni del periodismo, señalar como los aspectos que yo considero más valiosos del trabajo de Felipe y luego quisiera plantearle algunas como inquietudes que también me surgen, algunas muy en resonancia con lo que acaba de mencionar el doctor El Duque. En primer lugar, felicitar también a Felipe y a su director de tesis, al doctor Jordi, por este trabajo de sistematización de una vidita, de realización constante de esas entrevistas, de ese archivo, porque yo sí creo que efectivamente este trabajo permite dar cuenta de una época del país en la cual además se le dan las voces a muchos cineastas conocidos, pero también a otros que son invisibles, que no se conocen ni siquiera en el mismo país, ¿no? Y eso me parece una labor maravillosa y creo que se convierte en un acervo fundamental para estudiantes de comunicación, estudiantes de cine, de pedagogía del cine y audiovisuales. Este archivo marca un hito en el país en términos de que para nosotros por fin tenemos efectivamente dónde acudir a mirar lo que ha pasado en los últimos 25 años con material audiovisual de las mismas, de los documentales, de las películas, de las entrevistas. Es de una riqueza enorme. O sea, yo siento que este trabajo logró cerrar una primera fase, pero como el mismo Felipe lo menciona, siguen otras, ¿no? Y yo creo que uno lo nota en su presentación. Quisiera poder tener el día completo para seguirnos contando la emoción con la cual entrevistó a una u otra persona. Y ahí yo creo que hay un valor importante en ver que esta tesis no termina acá guardada en un archivo, en una biblioteca, la tesis o las entrevistas, sino que este trabajo va a continuar. Y eso ya tiene, creo yo, un valor también fundamental para que otras nuevas generaciones también continúen con este trabajo. Así que, en primer lugar, para mí de verdad hay un agradecimiento enorme por este trabajo que realiza Felipe y por lo que le deja como un legado investigativo a Colombia y América Latina en especial esta investigación. Respecto, digamos, a los hallazgos, a mí también me gustó mucho, pues, digamos, las categorías con las cuales juega Felipe y, digamos, para mí esa noción de investigación, creación, de hecho, tiene que ver con que él parte justamente, a diferencia de como estamos acostumbrados en la academia, ¿cuál es el problema de investigación? Los objetivos que me planteo. No, aquí se plantea, tengo esta cantidad de material que saco de esta información. Entonces es un proceso que va como a la inversa, ¿no? De cómo estamos acostumbrados en la academia y me parece que eso exigió un esfuerzo enorme de intentar ubicar esas categorías, ¿no? Las categorías que definió él en términos de los procesos de creación artística, de la intrínseca, extrínseca, las otras artes, y la descripción que hace Felipe de ellas, cómo se producen.
para luego llegar a tratar de construir ese tejido de los ejes temáticos del territorio, la violencia, las mujeres y lo onírico, que me parece que efectivamente logra rescatar de esa revisión cómo organizar en categorías esa cantidad de información que tenía a la mano. Muchas otras, seguramente otra persona encontraría otras categorías. A mí me parece interesante que de esas categorías como colombiana, yo diría, ahí está un poco la historia de este país. El problema del territorio ha sido el origen de la violencia en nuestro país, ¿no? La violencia es un tema en Colombia. Las mujeres han sido sujetos de violencia y las que han además logrado la mayor resistencia y reconstrucción de este país. Y la categoría de lo onírico me parece, a diferencia del doctor El Duque, y le comprendo, digamos, su cuestionamiento en términos de que desde la perspectiva europea es difícil de comprender. Desde mi punto de vista, yo veo ahí justamente un debate que es muy interesante, que queda apenas insinuado en la tesis y que de hecho en mi informe le comentaba a Felipe que habría sido muy interesante lograr discutir un poco más esa categoría en relación a los debates decoloniales, porque esa categoría del onírico tiene que ver más con una discusión ontológica, porque efectivamente uno se para desde una epistemología, digamos, moderna, occidental, para tratar de hacer estos tipos de análisis. Cuando uno se para en lo que sería la manera de conocer indígena, uno necesita una otra ontología. Y esa otra ontología efectivamente acude a lo onírico para conocer el mundo. Y yo creo que hay una riqueza enorme, Felipe, para seguir trabajando, porque si queremos reconocer las maneras como nuestras culturas indígenas construyen conocimiento, cómo se comunican con el universo, con el mundo, que efectivamente tiene que ver con dialogar con los ríos, con las montañas, con el viento, eso nos saca a nosotros totalmente de la epistemología moderna y de la manera como nosotros, digamos, hemos construido la misma academia. Eso exige un esfuerzo adicional, creo yo, que apenas insinuado en la tesis, pero yo veo ahí una línea supremamente interesante de trabajo y creo necesaria, justamente cuando en América Latina estamos dando unos debates sobre los estudios postcoloniales y decoloniales, ¿no? ¿Qué implica decolonizar nuestro pensamiento? ¿Qué implica eso en términos de la construcción de saberes en los diferentes campos de las ciencias, pero también en la producción del cine, por ejemplo, ¿no? Otro aspecto y digamos ahí sí ya serían como mis inquietudes, o sea, lo que me gustaría que de pronto Felipe comentara más es lo que tiene que ver, y claro, yo te traigo a mi campo, ¿no? Con el campo de la pedagogía del cine, de los audiovisuales, y es, yo te decía en mi informe, me parecería interesante que en el texto existiera o eché de menos una reflexión sobre cómo este proceso de investigación, creación y la construcción de estas categorías, eso cómo incidiría, digamos, en los programas de pedagogía del cine. Tú vas a volver como profesor de la Universidad del Magdalena en Colombia. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué le vas a proponer en términos educativos a la universidad con esta investigación? Esa tesis de doctorado, yo le veo salidas, digamos, en el mundo del periodismo, de la comunicación audiovisual, ¿no? En el campo de la pedagogía del cine, de la pedagogía del audiovisual, ¿qué reflexiones has hecho ahí? Como ¿qué propuestas ya te imaginas de llevar a la universidad? ¿Cómo trabajar con estas nuevas generaciones que se están formando allí? Eso eché de menos, digamos, en la tesis. Y creo que sería, digamos, importante aquí un poco comentar qué es lo que has pensado, para dónde va esa tesis, en términos de tu ejercicio luego como docente en una universidad y en una carrera de comunicación y medios audiovisuales. El otro elemento que también coincido con el doctor El Duque tiene que ver con que yo también eché de menos una mayor reflexión, una meta reflexión de lo que ha sido este proceso. De nuevo viéndote ese corto donde haces esa entrevista y te ves tan jovencito, Felipe, es que llevas muchos años trabajando esto. Entonces, esa reflexión de cómo han cambiado tus temas. Yo echo de menos como un paratexto
de tu propia reflexión de lo que ha sido este proceso, cómo han cambiado tus preguntas, cómo esas motivaciones extrínsecas también han hecho parte de ese transitar en tu tesis o en este proceso de investigación, creación, ¿no? ¿Qué dimensiones también de ese proceso intrínseco tuyo está ahí? O sea, ese mirarte en el espejo, ese llamado que hizo el doctor El Duque de ya no reflejar otros espejos, sino tratar de mirarte a ti en el espejo y en esos otros reflejos y contar esa historia. Eso, aquí pues por supuesto que no vas a poderla contar, pero un poco quisiera escuchar qué pasó ahí contigo, porque tú también te has arriesgado ya a hacer cortos. ¿Qué ha pasado ahí contigo en estos más de 20 años? Esas serían como mis dos inquietudes ahora para conversar. Yo también creo que este trabajo vale la pena publicarlo, pero efectivamente yo también sugeriría hacer algún tipo de ediciones, de pulir algunas cuestiones también de forma, pero sin duda creo que es un trabajo que es necesario poner a circular. Y yo dejaría por ahí mis comentarios por ahora. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, doctora Rueda. Bien, clausuro esta primera ronda de comentarios y preguntas con mi intervención. Déjeme que comience, antes de nada, agradeciendo al Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra por invitarme a formar parte de este tribunal. Para mí, este departamento es una de las unidades científicas de referencia en el ámbito de la investigación de la comunicación audiovisual. Por lo tanto, colaborar con este departamento tiene para mí esa oportunidad de poder compartir y aprender de ustedes. El motivo de mi agradecimiento es básicamente triple. Es el prestigio científico del departamento. Por otro lado, estamos asistiendo a el acto académico por excelencia. Después de que usted consiga el título de doctor, usted no puede conseguir ningún título más. Laboralmente y administrativamente usted podrá ser lo que sea. Profesor, no sé si le llaman ustedes a profesor principal, ¿le llaman a los catedráticos ustedes allí? Le llaman catedrático, vale. En otros países de Latinoamérica le ponen otro. Podrá ser lo que sea, pero usted más allá de doctor no puede ser nada más. Y vamos a ratificarle a ese nivel. Y por otro lado, si existe, por así decirlo, una cadena de conocimiento, usted a partir de hoy se va a convertir en un eslabón más. Usted va a ser doctor, pero va a poder dirigir tesis, va a poder hacer doctores a otras personas. Y eso considero que es muy importante también como responsabilidad, como dimensión ética. Para mí es muy importante. Y en tercer lugar, darme la oportunidad de aprender de su trabajo. Trabajo dirigido por el doctor Bayó, que es un indicador de garantía. Yo me dedico, lo bueno que tiene la comunicación audiovisual es que es poliédrica. Yo me dedico a cosas muy diferentes a las que usted hace. Yo me dedico a la comunicación visual de la información desde un punto de vista filosófico que sería una tradición analítica, y usted claramente es una mirada desde una tradición más continental pasada por Iberoamérica. Y para mí me ha permitido aprender metodologías, lenguaje, miradas nuevas, que no me veo expuesto cada día a este tipo de trabajos. Y lo agradezco, que me haya permitido aprender en ese sentido. Y dicho esto, le felicito por su trabajo y también a su director. Considero que es un trabajo valioso, perfectamente apto para obtener el título de doctor y que se merece una buena calificación. Yo destacaría entre las virtudes de su trabajo la elección del tema. Yo creo y siempre defiendo que el 80% del éxito de una investigación científica es la elección del tema, y usted ha elegido un buen tema. Ha aprovechado, como bien señalaban mis compañeros, un trabajo de décadas que lleva realizando como periodista cultural, y ha sabido aprovecharlo y dar la vuelta y convertirlo en una investigación. Eso le ha permitido pues, identificar definiciones, temas, metodologías, el análisis del propio archivo. También le ha permitido manejarse con la literatura, hacer una buena selección, un buen sistema de citado de las obras, subirse a los hombros de lo que han dicho otras personas para avanzar. Y
ofrecernos resultados. Como bien señalaba el doctor El Duque, pues hay 3 productos, ¿no? El escrito, el propio archivo y el propio documental del final, ¿no? Bien, dicho esto, de todas formas me gustaría, pues me veo obligado a introducir una serie de comentarios. Entienda que están motivados, igual que señalaban mis compañeros, más hacia que pueda tenerlo usted en cuenta para una posible explotación editorial de su trabajo, más que a una crítica del propio trabajo. Voy a ser muy breve, solo voy a hacer 3 comentarios, sobre todo porque me siento pequeño frente a los 2 compañeros que dominan más el tema. Voy a dejar también algunos comentarios o algunos gazapos que he detectado en su escrito, ortosintácticos, que si usted decide publicarlo tendría que corregir. Pero bueno, esto pasa en todas las tesis. Bien, voy con el primero, con el primer comentario. En primer lugar, como corpus de su trabajo está el archivo, las entrevistas. Concretamente, usted entrevista a 114 personas y las clasifica de la siguiente manera. 76 hablan desde el punto de vista de la dirección del audiovisual, 9 desde la producción, 13 desde la actuación, 11 desde la investigación, 2 desde la asistencia de dirección, 2 desde la dirección de fotografía y 1 desde la dirección de arte. Ya sé que el archivo seguramente tiene un componente de aluvión. Usted no ha planificado ese archivo, sino que lo ha ido completando. Pero a mí me gustaría saber si hipotéticamente usted comenzara ahora a generar ese archivo, ¿aplicaría algún tipo de metodología a la hora de seleccionar a esos entrevistados? ¿O simplemente, pues, vamos a revisar quién hay, a quién podemos, al final se entrevista a quién se puede entrevistar? ¿Pero usted planificaría algún tipo de metodología de selección para que fuera más representativo, para que esos temas que usted luego extrae del análisis estuvieran más representados? ¿Haría algún tipo de propuesta metodológica en la selección de esas personas entrevistadas? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, el producto estrella, es el análisis que usted hace de este archivo, este fondo audiovisual. Como usted ya sabe, uno de los indicadores de la fuerza de un análisis es la posible exportación a otros ámbitos. Mi pregunta sería, usted nos ha puesto aquí el producto del análisis, las temáticas, las visiones. ¿La metodología que usted ha empleado para obtener estos resultados se podría exportar al análisis de otros fondos audiovisuales con otras temáticas diferentes? ¿O es simplemente una metodología exclusiva y propia de su mismo fondo? ¿O si se pudiera exportar a otro ámbito, habría que cambiar algún tipo de metodología? No, a mí no me ha quedado claro si existe una metodología más allá de el visionado, las tomadas de notas. Me gustaría un poco que usted me reflexionara alrededor de esa metodología y si la pudiéramos aprovechar, pues yo qué sé, para explorar un fondo de audiovisual alemán, por ejemplo, de otras temáticas, etcétera, etcétera. Y la tercera pregunta es más una reflexión que yo incluyo en mis participaciones en todas lecturas de tesis doctoral. Yo le voy a proponer un par de ejercicios intelectuales. El primero, siempre en las tesis doctorales, los doctorandos añaden un apartado de futuras líneas de investigación. ¿Qué va a hacer usted a partir de ahora? Usted es docente, va a incorporarse a su trabajo siendo doctor, tendrá una promoción interna laboral, pero no me ha quedado claro a qué se va a dedicar a nivel de investigación. Y yo se lo voy a formular de otra manera. Usted, como ya he dicho antes, se ha convertido en un eslabón de esta cadena del conocimiento y va a dirigir tesis doctorales. Mi pregunta es, ¿cuál será el tema que le propondrá a su primer doctorando? ¿Qué tema de investigación le va a proponer? Ese sería el primer ejercicio que le propongo. Y el segundo ejercicio es, como usted sabe, los científicos nos dedicamos a crear conocimiento y a criticar conocimiento.
criticar en el sentido científico de la palabra, a evaluar. Normalmente en una tesis doctoral el doctorando se encarga de poner en valor las aportaciones positivas de su trabajo y a enmascarar las limitaciones de ese trabajo, ¿no? Esos enmascaramientos se enmascaran las limitaciones como acotando el objeto de estudio. Pues para que no me pregunten de esto, diré que solo voy a hablar hasta aquí. O también a mostrar posibles contraargumentaciones de lo que se está defendiendo. Se podría pensar en esta dirección contraria, pero... O también diciendo, bueno, esto no lo tratamos, pero se tratará en el futuro. Yo aquí le doy la oportunidad, o me gustaría saber cuáles son los aspectos negativos de su trabajo, según su criterio. Pero yo tengo también una tesis o una máxima, y es que las tesis, en cierta manera, nunca se acaban, sino que se abandonan. Llega un momento que la tienes que terminar abandonándola, ¿no? Y en este sentido me gustaría saber cuáles son las limitaciones que usted detecta en su trabajo, o dicho de otra manera, si pudiera volver a comenzar, hace 3 o 4 años que llevará usted trabajando exclusivamente la tesis, ¿cómo lo haría, ¿no? Si lo haría diferente. Bien, finalizo felicitándole de nuevo por su trabajo y también a su director. Y ahora pasamos a sus comentarios, respuestas, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres, a la profesora, a los profes. Muy bonito lo que dicen. Digamos, lo primero que su merced me plantea, tiene razón en todo, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, lo acepto. Yo creería que yo sí hago una reflexión sobre el trabajo, hablando de cómo son las entrevistas, pero sí hace profundizar, digamos, sí hace falta más profundizar sobre la profesión en sí, ¿no? Sobre qué inspiraría o sea, qué significa el periodismo cultural y cómo yo lo he asumido. Tal vez me hace falta algo allí, pero yo sí aquí planteo las preguntas y la continuidad en las preguntas y el interés en ellas de descubrir cómo hacer cine. Entonces, claro, por ahí va la reflexión, pero tal vez no es tan subjetiva, se podría profundizar, pero sí hay una reflexión sobre la labor, sobre todo en el apartado cuando presentamos las entrevistas. Se puede profundizar, pero hay reflexión un poco de cómo ha sido ese preguntar constantemente, que está muy interesante. Acerca de los filtros, todo eso totalmente de acuerdo, el cine latinoamericano muy importante. Lo de despertar vocaciones está muy bonito porque hay un poco empato sobre la pedagogía audiovisual, que ya me pregunta aquí, pero también me preguntó antes la profe. Entonces, esa vocación que su merced descubre en el texto es lo que yo aplicaría un poco más para abarcar y profundizar en eso de la pedagogía audiovisual, que es también un poco empatando la última pregunta, ¿cuál sería como el futuro? De alguna manera un texto que ayude a la gente que quiere hacer cine, que profundice y que amplíe la vocación y que permita un panorama de los cineastas, de los creadores, que motiva. Entonces ahí me permite un poco como responder esas 3 inquietudes, profundizando lo pedagógico, mejorando toda la cuestión de textos para que se pueda publicar y sea un texto que para el joven estudiante, para la joven estudiante de cine o de comunicación, amplíe y dé un panorama interesante. ¿Qué propondría? Bueno, un poco ahí sobre lo de la reflexión personal y la pedagogía. Yo creo que me faltaría entrevistar más a personal técnico, un poco retomando la división que usted hace. También en un momento lo digo, que si pudiera volver a hacerlo, entrevistaría más a los sonidistas, a los montajistas, porque tal vez uno cae ahí, como en lo del periodismo cultural, solo hablar con las cabezas de la producción, ¿no? Con el director, el guionista, los actores, el productor, y se olvida de esa visión de lo técnico que es muy difícil. Y lo pongo aquí, por ejemplo, los técnicos suelen hablar mejor del cine, no tan de autor,
dicen, no, pues la gente de cine comercial me paga puntual, yo no tengo problema, en cambio esos cineastas de autor pues no me pagan, se demoran. Y claro, faltaría un poco reflexionar más por ahí y ampliar la muestra con mucha gente, digamos, de los técnicos que están por allí. Y ahí retomo lo que su merced me dice, ¿cómo volvería yo a seleccionar a los cómo haría más el corpus? Pues ya pondría más personas técnicas. Tocaría volver a nacer un poco, pero de ahorita en adelante se puede, ¿no? Empezar ya a considerar, porque son personas también más accesibles. Menos entrevistas le piden al sonidista, al montajista, al de continuidad. Entonces, uno sí podría hacer ampliar ese trabajo, solicitando también hablar con esa gente técnica que tiene otras visiones sobre su labor y sobre las películas y ampliarían la mirada. Entonces, eso haría yo, buscaría más cuestiones técnicas. ¿Qué hablaría yo con el supuesto doctorado? El cine latinoamericano, yo creo que en general, y retomaría todo esto que me dice la profe también de lo onírico, que hay que profundizar en eso, porque lo onírico sí es como una visión, si se quiere, decolonial del conocimiento. Lo mágico también enseña, los taitas y sus plantas sagradas, y lograr como una mayor, una mayor mistura, ¿no?, entre esos pensamientos decoloniales y, digamos, estos más de escuelas tradicionales científicas, que es un debate ahora, ¿no?, en general, el pensamiento decolonial. Todo esto, un poco ahí lo onírico, sí falta profundizar y como que al final llego a eso, pero también sería el tema para seguir con el próximo doctorando, cine latinoamericano y mirada decolonial. ¿Cómo es la búsqueda de un cine propio, de una reflexión audiovisual, hombre, que no va a ser propia totalmente porque el cine va a estar impregnado de toda la historia y pero ¿qué puede surgir de allá? Y que hay ciertos vetos en ciertas entrevistas con el actor del Abrazo de la Serpiente, con otras cineastas que trabajan allá del territorio. Entonces, eso sería como lo que sería trabajando con un doctorando. Y aspectos negativos del trabajo, yo lo que pensaría un poco es esto, no haber tenido esa muestra más amplia, como las cuestiones de los técnicos, como complementar las miradas con más personas, diría yo. Y tal vez, sí, un trabajo más en la redacción, salirse un poco más del periodismo cultural, tal vez y verlo más científico, mirar un poco, eso también lo trabajaría más, pero yo ayer la volví a leer y yo decía, no, claro, lo que usted dice, ya dice uno, no, tocará volver a hacer, o aquí habría que ponerle más esto, pero también creo que eso es negativo, pero también es positivo, porque no es un texto muerto ni nada, sino que sigue vivo y motivante y como personalmente a seguir. Y muy de acuerdo con los 3 productos que su merced propone, eso se va a hacer, o sea, el archivo para publicarse, la idea es subtitularlo, mejorar sonido en muchos, mejorar también para publicarlo con la Universidad Magdalena, y hacer el documental Imágenes del Futuro, que es un viaje, como su merced dice, otra vez el viaje ahí un poco en Latinoamérica, marcando esa forma, pero pues ahí seguiría, y básicamente esas serían mis respuestas. Gracias. Muchas gracias. No sé si algunos de los miembros del tribunal quiere hacer alguna pregunta más o intervenir. Doctora Rueda, ¿bien por su parte? Sí, dices, Felipe, a propósito de lo pedagógico, tú dices que te gustaría profundizar en la dimensión de trabajar entrevistas seguramente con personas que hacen más de la técnica, ¿no? Con los sonidistas, y eso acabas de mencionar. Pero cuando yo te hacía la pregunta por lo pedagógico, te hacía también la pregunta estamos formando sujetos, o sea, la pedagogía, su base es la formación de ciudadanos, la formación de sujetos, ¿no? Entonces me pregunto yo ahí, digamos, en tu oficio como maestro, como docente, como vas a volver a la Universidad del Magdalena, es cómo has pensado incluir digamos, lo que has logrado construir con esta tesis dentro de los planes de formación de los estudiantes. O sea, no cómo vas a seguir, que me parece muy interesante la entrada que tú dices de preguntarle a los técnicos y a los sonidistas también cómo es su experiencia, porque creo que es otra mirada, otra forma de conocer y de crear.
mi pregunta iba más en torno a tu trabajo concreto en la Universidad Magdalena como docente, como qué cosas has pensado en términos de la formación de estas nuevas generaciones en este campo. Tú vienes más desde el campo del periodismo y yo veo ahí como estos cruces con la comunicación, educación popular, o sea, aquí hay una apuesta política, Felipe, para el país, de formar nuevas generaciones que tengan la capacidad de hacer estas lecturas con el mundo, pero también de reconocer nuestra historia local. Entonces, por esa vía era más mi inquietud, ¿no? Sí, señora, no, muchas gracias. Tiene razón que allá en la Universidad Magdalena es una universidad pública. Yo estoy a cargo ahorita, mientras estaba acá, seguía dictando historia del cine colombiano de manera virtual. Y ya algunas cosas ahí ya empezaba a hablar del doctorado. O sea, ahí ya explicaba con ejemplos eso de la motivación intrínseca dentro del cine colombiano. Explicaba con doña Marta Rodríguez un poco esto de la motivación extrínseca y del intentar cambiar los contextos con productos audiovisuales. Entonces, de alguna manera, mientras yo iba desarrollando esto, ya ciertos conceptos y desarrollo de ese trabajo lo iba metiendo en las clases, por lo menos de historia del cine colombiano, al agrupar y al explicar cineastas y películas. Yo tengo otro taller que es de creación, que ahorita cuando llegue en junio del año que viene retomo, que es televisión y medios digitales. Y ahí también voy a poner, digamos, en práctica estas formas de inspiración, ¿no? Como hablar con los estudiantes de estas 3 formas de inspiración y de estos ejes temáticos a la hora de reflexionar programas de televisión que vamos a tener que hacer. Inclusive estaba hablando con un estudiante que va a ir allá y él tenía la idea de hacer un reality y cómo darle la vuelta al reality. Un poco tenía la idea él de vender elementos de limpieza, entre comillas, para el hogar, pero extendidos a lo humano, como un poco, como una ironía pesada de hacer venta, digamos, de motosierras eléctricas, de cosas. Y esto era una idea que surgía un poco de aquí, en Diálogos, es cómo utilizar la televisión y estos medios de estas formas de creación intrínseca, extrínseca y de otras películas y el contexto para reflejar esos temas que su merced muy bien dice, hablan de Colombia. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, hacer un reality para poner en evidencia la violencia y la lucha del territorio que hay en Colombia? Y cómo hacer un reality irónico que venda cierta motosierra que va limpiando la sangre. Bueno, un poco pesado este ejemplo que se nos ocurría, ojalá salgan más, pero sí, cómo ya usar estos descubrimientos a la hora de hacer un reality que nos permita hablar de esos 4 temas que tienen que ver con Colombia y usando esas formas. Ya se está pensando un poco y ya se está haciendo en práctica. Habría que desarrollarlo más, pero básicamente es como aplicar los conceptos, los conceptos explorados, conseguidos, esos 4 ejes temáticos y esas formas de motivación, de inspiración, a la hora de hacer programas de televisión y cosas digitales, que va a ser el taller que yo empiezo desde junio otra vez. Entonces ya un poco se está dando y hay que como escribir ahora, digamos, en estos planes de desarrollo de las materias, estos conceptos cómo van a aportar ahí, al lado de muchos otros conceptos, no solamente estos, pero sí van a estar presentes en las materias y ya de alguna manera están. Y me parece también muy bonito su reflexión sobre con estudiantes relacionados con los territorios, como colectivos, pueblos indígenas, a toda esta gente también este material le puede servir como vocación y como para un conocimiento general de cierto movimiento del contexto del cine latinoamericano que los ubique donde están y qué temas se han hablado ya antes dentro de eso que ellos quieren pertenecer, digamos, nuevos colectivos, nuevos jóvenes, nuevas comunidades que empiezan a realizar, comunidades indígenas que empiezan como a apropiarse de lo audiovisual y a hacer productos ahora, pues esto es un insumo más, digamos, para ellos, para profundizar ahí. Y ya un poco lo estamos haciendo, pero muchas gracias porque sí tenemos que poner, como usted me dice, en escrito todas estas formas. Pero de alguna manera ya se está haciendo, digamos, esa aplicación de lo aprendido e investigado en las materias dictadas. Bien, muchas gracias. Considero que ya el tribunal ya no tiene ninguna pregunta más.
Ahora, siguiendo la normativa, vamos a ceder la palabra a los doctores de la sala que tienen derecho a intervenir voluntariamente, de forma especial al director, al doctor Bayó. Sí, gracias. Yo también he tenido la conciencia de estar aprendiendo algo, ¿no? Como el doctor Pérez Montoro ha planteado en ese trabajo con Felipe. Y también con esa idea que la doctora Rueda ha explicado muy bien de qué pasa cuando cambias el orden de la palabra investigación-creación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso, ¿no? Entiendo que eso también está contenido en alguna de las cosas que ha dicho el doctor El Duque. ¿Qué pasa cuando cambias el orden? Curiosamente, cuando cambias el orden, que es lo que en el fondo ha pasado aquí de verdad, es que la investigación gana muchísimo. Gana muchísimo. Eso es lo que yo he aprendido, ¿no? Es porque sin la investigación, podríamos decir sin los protocolos de la investigación, probablemente esa historia, el 80% del valor de esa tesis desaparecería. Porque, claro, lo que aquí ha sucedido de manera realmente trascendente es que la investigación no ha sido el motor de ese archivo. Ese archivo no se ha construido con un deseo de investigación, pero la investigación ha sido el motor que nos lleva hoy aquí a la capacidad de darle peso y existencia a ese archivo que, siguiendo la lógica de lo peor de lo que hemos llamado periodismo cultural, ese archivo estaría desaparecido, o justamente desaparecido por un exceso de presencia. La cuestión de la presencia, ¿no? Que nuestro común Gumbrecht lo había analizado perfectamente, ¿no? en sus textos, ¿no? A veces el exceso de presencia convierte en invisible algo, porque está ahí, lo ha visto mucha gente, está en televisión, etcétera, y ese exceso de presencia lo hace invisible. Entonces ahí ha sido el protocolo de investigación ha visibilizado esa cuestión. Esa para mí ha sido la primera cuestión que para mí ha sido relevante. La segunda cuestión es, y eso también ha aparecido ahí, ¿no? ¿Cuál es la posición del investigador en esa cuestión? Claro, si en esa inversión que decía la doctora Rueda de la investigación y la creación, si la creación hubiera sido egoísta, ese territorio no sería tan fértil. Porque uno puede pensar, yo he creado cosas en mi vida y ahora investigo sobre ellas. Vale, no voy a decir que no sea lícito y lo apruebo. Pero evidentemente ahí estamos ante una cuestión muy importante, que esa creación no es egoísta. El doctor El Duque ha hablado de las 250 personas que están implicadas. No es realmente por su misma volatilidad y por su misma capacidad de desaparecer de la memoria colectiva que tiene un conjunto de entrevistas tradicionales en una televisión, eso sí que tiene el favor de que evidentemente eso está hecho no para el que lo hace, sino para alguien más, está hecho para ser transmitido, ¿no? Y por lo tanto, al no tener ese gen egoísta, digamos, que podría tener un trabajo de ese tipo, evidentemente convierte otra vez más el protocolo de investigación en relevante. Y para mí y la tercera, evidentemente, tiene que ver, y eso yo no me había dado tanto cuenta como después de la defensa de hoy, ¿no? Y de la intervención del tribunal, en esa cuestión de cómo ha evolucionado el propio investigador en relación como agente participante y agente transformador del propio objeto de estudio, ¿no? Ahí yo creo que es muy interesante y en el fondo tiene la primera expresión que has hecho servir, que es la antropología, ¿no? Es decir, que no es el objeto principal de esa tesis, pero evidentemente eso resuena en esas posiciones, normalmente que la antropología y la etnografía ha tenido mucho en cuenta, cuál es la posición del investigador. Porque claro,
para mí estamos ante alguien que ha estado como si hubiera estado 20 años en el Amazonas estudiando una comunidad. Entonces, ese investigador que hubiera estado 20 años estudiando una comunidad volvería y todos diríamos, sabe mucho, ¿no? Cuéntanos eso que has podido aprender. Y aquí, para mí esto es algo similar. Alguien ha estado 20 años trabajando con cineastas latinoamericanos de todo el mundo y no sabía lo que sabía. No sabía lo que sabía, porque claro, tú tienes un saber que evidentemente está ahí, ¿no? Es intangible, y solo después la investigación llega y aprueba o le da forma, ¿no? a esa cuestión. Para mí ese ha sido el proceso de aprendizaje. Agradezco mucho haber podido trabajar contigo durante este tiempo. Mi fuerte no es muchas veces las metodologías, ¿no? Aunque quizá porque las aplico sin darme cuenta exactamente de cómo funciona eso, pero sí que tengo una cierta capacidad para entender las metodologías que aparecen, ¿no? Es una muy buena pregunta la de hasta qué punto la metodología es aplicable o no a un trabajo posterior, pero efectivamente en este caso sí que me parece que en esa inversión del concepto de investigación-creación hay ahí una reflexión de fondo que puede realmente ser exportada, sobre todo en esa cuestión que os decía de que el objeto de estudio es un objeto de estudio, diríamos, centrífugo y que por tanto contiene esa generosidad de lo público, ¿no? Que me parece que evidentemente está ahí contenido en todas las líneas de ese trabajo, en cualquiera de los tres formatos en los que se ha analizado. Por ejemplo, ha sido para mí también mi proceso particular de aprendizaje y pienso que hoy ha quedado muy bien explicado por las intervenciones de los cuatro agentes principales en un acto como hoy, que coincido con el doctor Pérez Montoro de que es un acto trascendente y donde se pone en circulación el pensamiento. Muchas gracias, doctor Bayó. ¿Algún doctor más de la sala quiere intervenir? Pues me parece que vamos a dejarlo aquí. Les invito a abandonar la sala y les pido disculpas. Tenemos que tener sesión privada para poder deliberar. Muchas gracias. Una vez deliberado, los miembros del tribunal de la tesis... bueno, antes de nada es explicar el sistema, por si alguien no es ajeno al sistema de valoración en el sistema universitario español. Las calificaciones van de no apto, que es suspendido, luego viene apto, que ya es aprobado, luego notable y luego excelente, que sería la traducción en catalán, o sobresaliente en español. La nota máxima es un sobresaliente. Y luego, eso es un voto consensuado entre los tres miembros del tribunal. Si hemos consensuado excelente, a nivel individual y de forma anónima, cada uno de nosotros votará si se merece además el cum laude. Pero esto no se dice hoy. Esto se lo harán llegar cuando abran un dispositivo electrónico donde se vota. El director del programa es, o directora, director del programa de doctorado, y se lo comunicarán a él. Hecha esta aclaración, les comunico que la nota que ha obtenido este trabajo, de momento, a fecha de hoy, es sobresaliente o excelente. Enhorabuena. Felicitaciones, Felipe. Ella también te envía felicitaciones. Claro. Muchas gracias, profesor. Pues nada, doctor, acuda a quirófano.